Buenos días. Esta presentación está vinculada a través de un hipervínculo con una ponencia de 10 minutos eh, en las, digamos, jornadas preparatorias de un evento más grande, ¿no? De la clase. Eh, el título de la ponencia es Construcción de una perspectiva dialógica de la IAP. Eh, Podemos decir que bueno, este es la presentación general de un artículo eh, que ofrece una aproximación a la IAP desde un marco epistemológico de carácter dialógico. Regularmente, por lo menos aquí en el Caribe colombiano, la IAP estuvo muy ligada a construcciones marxistas, ¿verdad? Digamos que el enfoque, el método que subyace a gran parte de la investigación participativa en el Caribe colombiano fue el marxismo. Ahora, pudiéramos decir el neomarxismo y un sincretismo del marxismo, porque también allí se ligó con la teología de la liberación, etcétera. Esta es una perspectiva mucho más amplia, la perspectiva dialógica. No entraré en detalles sobre por qué se opone, es contraria a la perspectiva dialéctica, solo pues diría que en este enfoque se privilegia la identidad sobre la contradicción. Así pues la primera ley dialéctica, identidad y lucha de contrarios, siendo lo contrario el elemento dinamizador de los cambios, de la transformación. Acá el elemento dinamizador de los cambios de la identidad. Entonces, sí, si bien estamos hablando de investigación acción participativa, donde uno de los propósitos, uno de los fines es, digamos, hoy le llamamos modo 2 de la ciencia, digamos, el desarrollo científico en el contexto de su desarrollo y de su aplicación, ¿no? De pensar que la ciencia debe tener una función social, política, económica, pero la ciencia es ciencia, o sea, la ciencia es principalmente ciencia, no política, no ideología, religión, ¿cierto? Así que en el caso de la IAP es un tipo de investigación, no lo consideramos aquí un método de investigación, un tipo de investigación que puede ser utilizado en paradigmas epistemológicos diferentes. Pero en el caso, pues, se trata de paradigma dialógico que vamos a ver posteriormente. En los contenidos que quiero desarrollar es primero hacer una caracterización de la IAP. Es una síntesis, una apretada síntesis, sin pensar en autores, eh, por lo que se trata de una exposición en este momento, de todo lo que pudiera decir en la IAP, ¿no? Sin importar de alguna manera que haya uno u otro sesgo de tipo ideológico, ¿verdad? En su aplicación. Obviamente, el referente principal y por la cual pues, estoy participando en este evento de la plaza de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla, es de haber conocido a Orlando Palborda, incluso haber trabajado en algún momento con él, pues, teniendo en cuenta IAP, y haber tenido varias experiencias, por lo menos unas 4 experiencias algo largas, porque cada una pues, de 5 años, aplicando IAP en diversos escenarios, escenario de desarrollo comunitario, temas de folclore, sobre todo musical y coreográfico, en temas de educación y en temas empresariales. Cada uno de esos he demorado un tiempo y pudiera decir que la propuesta de investigación, acción participativa desde lo dialógico es producto de la sistematización, pues, de la reflexión en torno a esa nueva manera, ¿verdad?, de ver eh, la ciencia, de lo dialógico y por lo tanto estaría ligada, si estamos en un marco de eventos de sociología, de una manera diferente de ver eh, la sociología.
Es decir, de ver la IAP a través de, digamos, de la sociología, porque la IAP se puede ver desde diferentes ámbitos. Así que lo que estoy diciendo es que la IAP aparece ligada, ¿verdad?, a un discurso, a una sociología de manera general, es el marxismo o el neomarxismo. Acá se hace un planteamiento mucho más global sobre el uso de la IAP dentro de un paradigma que tiene en cuenta dimensiones relacionales de la sociedad. O sea, se entiende la sociología como una ciencia de relaciones, un estudio de relaciones sociales, y en ese caso pues, podríamos pensar en sociólogos como Donati, o podríamos pensar en temas de integración metateórica en el caso de Reiser, pero ni uno ni otro. Habría que ahondar un poquito más qué es lo dialógico para entender pues, cuál es el uso que se le está dando a la IAP en un marco, ¿verdad?, epistemológico de carácter dialógico. En este caso, el paradigma dialógico es una integración metateórica de los paradigmas, ya sea crítico, analítico, como lo vamos a ver ahora, eh, y se va a aplicar o se aplica a la IAP. Entonces, por último, terminaría como haciendo una referencia, porque de alguna manera este evento es un homenaje también póstumo a Orlando Falborda, que es uno de los pioneros mundiales, quizás el principal autor de la IAP en el mundo, ¿no? Desde el comienzo. Entonces, quiero hablar, o sea, aplicar lo planteado aquí en el caso de el concepto de, valga la palabra, de del dejado. Exacto. Es el dejado que aparece en la historia doble de la costa, ¿no? Una de las obras de Orlando Falborda en la que aplica IAP. Bueno, comenzando por la caracterización de la IAP, vamos a decir que la investigación acción participativa debe guardar un equilibrio entre ser un tipo de investigación social y su compromiso con la transformación de la sociedad. O sea, ahí es donde también viene un problema, ¿cierto? Porque la intención de transformar puede terminar desviando la IAP de lo concreto que es la ciencia. O sea, la ciencia estudia la realidad tal como es. Sabemos que hay posturas sobre la realidad, pero la realidad está allí, ¿cierto? Es una realidad que es cambiante, sí, es una realidad cambiante, pero cuando pensamos en términos políticos, como es el caso corriente de las formas tradicionales de hacer IAP, puede, este aspecto político puede terminar, digamos, cortando, por decirlo así, o sea, opacando el interés específico de la investigación científica. Así que en el caso, pues, vamos a plantear que la IAP es un tipo de investigación, ¿ya? No, o sea, no tiene por qué eh, entenderse que sea crítico en el sentido de teoría, por ejemplo, crítica o del marxismo, porque igualmente desde otros marcos de referencia, el concepto de desarrollo es mucho más amplio, ¿verdad? Y puede aplicarse la ciencia. De hecho, la ciencia es una construcción social y aporta al desarrollo, más hoy que hablamos de sociedad de conocimiento. Bueno, otro aspecto es que la IAP admite la utilización de técnicas cuantitativas y cualitativas. Regularmente la IAP está ligada a la investigación cualitativa, o es un tipo de investigación cualitativa, pero pues, pudiera hablarse incluso de IAP mixta o IAP total, ¿ya? Así que eso plantea también retos, porque hay que entender, digamos, dos cosas. Uno, que la IAP hace parte, ¿verdad?, de la batería del tipo de investigación social, y que no podemos, porque sería algo realmente terrible, sería un error epistemológico de gran nivel, que nosotros estemos asociando
la investigación cuantitativa, por ejemplo, al positivismo, ¿ya? Igual en el caso de Marx, él utilizó investigación cuantitativa y el marxismo, podríamos decir que se instala en un paradigma para plantearlo en términos de la clasificación de la Escuela de Frankfurt, un paradigma histórico neutro. Entonces, eh, en ese caso, la investigación acción participativa puede utilizar técnicas cuantitativas y cualitativas. La IAP parte del supuesto de que hay saberes tácitos y explícitos, ¿no? Sociedad. Entendiendo ahí por lo tácito, eso subyacente, el saber cotidiano, los saberes tradicionales, ancestrales, ¿verdad? Los que no han sido sistematizados y entendiendo entonces los explícitos por esos saberes que están ligados a la investigación regularmente a la academia, que deben recuperarse en el proceso investigativo. La historia doble de la costa, por ejemplo, es una obra magistral porque nos presenta el sistema de canales donde esos dos tipos de saberes, ¿verdad?, se integran para la investigación histórica y para la investigación social. En la IAP, pues no solamente cuenta el sujeto de investigación, sino el sujeto objeto de investigación, porque el objeto de investigación son también otros sujetos. Entonces, se da por eso en la IAP que haya concurrencia de equipos de investigación, de personas que trabajan, ¿verdad? Que son investigadores como, vamos a decir, co-investigadores con la comunidad. Yo soy muy amigo y fue hasta mi profesor de bachillerato de Álvaro Mier Guerra. He citado ahí en la historia de la costa, viene de José Fernando y Guerra, y él trabajó con Orlando Falborda, porque yo no, en la parte de la historia doble de la costa, cuando yo quise conocer a Fal, ya la historia había sido escrita, o sea, recién publicado, más bien la historia doble de la costa, porque conocí a Orlando Falborda, pero Álvaro bien me decía cómo trabajaban, ¿verdad? O sea, cuando se reunían con Orlando Falborda, cómo se trabajaba, o sea, era unos equipos de trabajo para efectos, digamos, de la recuperación de la historia, etc. Vamos a decirle, o investigadores, ¿por qué no? Eh, la IAP hace parte de la participación, digamos, o hace de la participación y de la comunicación vehículos, digamos, de construcción de conocimiento. O sea, podríamos decir que la IAP genera construcción colectiva de conocimiento. No es la participación y la comunicación como el actor que llega ya a, a expresar, a incidir, a incluir, a liderar. De hecho, Falborda en algunas de las publicaciones se plantea ese peligro del investigador de convertirse en un líder, ¿verdad? Alguien que deforma incluso la realidad, la manipula, porque eso es lo que realmente incluso se cuestiona. Por eso se habla que en una investigación acción participativa, el líder de cierta forma es redundante, debe ser redundante, es decir, el proceso no debe ser controlado por él porque se va al líder, que es un agente externo, ¿verdad? En este caso, si es investigador, se convierte en líder y queda la comunidad a la deriva, ¿verdad? Sin poder, digamos, utilizar ese conocimiento para la transformación social. La comprensión no es solo un proceso subjetivo, ¿verdad?, individual, sino participativo, por lo que sería posible hablar. De hecho, yo tengo alguna par de publicaciones sobre el tema de comprensión participativa, ¿ya? Como un cierto tipo de comprensión. O sea, no es la comprensión como entender, no es la comprensión, vamos a decir, sentipensante, para plantearlo en el marco del lenguaje, ¿verdad? De Falborda, escogido la historia, ¿verdad?, oral también. No es una comprensión empática, ¿ya? Se trata sino que es, digamos, la posibilidad de, a través de la participación, integrar las miradas, las formas, las percepciones, las representaciones de cada uno de los actores. Entonces, por eso yo pues he estado como desarrollando
el concepto de pensamiento divergente, diferente a divergente, o sea, como la posibilidad de integrar saberes, o sea, de poder articular, por ejemplo, saberes populares, tradicionales, ancestrales, con los saberes académicos, científicos, etc. La IAP puede inscribirse en paradigmas epistemológicos distintos, tales como, por ejemplo, el histórico hermenéutico desde la tradición marxista. De hecho, pudiéramos decir que la IAP desde Falborda es una IAP desde el neomarxismo, desde una perspectiva del neomarxismo que bueno, que hay que valorar o retomar donde el marxismo en Falborda adopta unas condiciones propias, ¿verdad? Que quizás no sé qué tanto, ¿verdad?, se hayan seguido elaborando o desarrollando con él, o sea, como comunidad, digamos, científica que genera una propuesta, vamos a decir, criolla del marxismo. Él era enemigo del colonialismo intelectual, sobre todo del colonialismo europeo, del eurocentrismo, vamos a decir. Y bueno, y el marxismo viene de Europa. Entonces sería contradictorio pensar en decolonizar, romper ese colonialismo intelectual imponiendo otro, sobre la base de otro. Digamos que Valborda abre una posibilidad de pensar desde nosotros. ¿Ya? Por eso incluso él se ocupa en algunos textos del concepto de localización, porque en términos del mundo globalizado y, y, y con hegemonías, ¿verdad? Y en este caso todavía bajo hegemonías en pensamiento de la Unión Europea, nosotros sufrimos, ¿verdad?, de esa dependencia, ¿no?, de los saberes, todavía sufrimos los saberes de los países llamados centrales, hegemónicos. Entonces, el saber popular, el saber tradicional, ese saber queda incluso bajo la idea de lo cotidiano, de la ideología, queda sin piso, sin posibilidad, digamos, de poder recuperarse. Un caso concreto, ¿verdad?, contraejemplo de por qué desde la antropología cultural muchas veces se pensó en los saberes de la medicina empírica o tradicional. No estoy hablando de brujería, no, sino de la herbología, por decirlo así, de la botica de la abuela, diríamos hoy. Todas esos conocimientos, ¿verdad?, que tienen en las comunidades, que implica que han sido validados por lo menos en la práctica, y aunque no tengan desarrollo de tipo teórico, o sea, no se aprenden en papeles en las universidades, aprenden en la práctica, en la experiencia, en la tradición. eh, de todas maneras, presentan una efectividad para lo que se usa, y eso, ¿verdad? Ya es un aporte como para retomarlo y validarlo desde la ciencia. Entonces sí, sí es importante, ¿verdad?, tener en cuenta que el desarrollo de la IAP incluso pudiera desarrollarse en un marco, aunque parezca extraño, de paradigma empírico-analítico. Bueno, ahí la perspectiva, ¿verdad?, de IAP desde Kuhn plantea, ¿verdad?, una cosa muy diferente. Hoy hablamos de modos de la ciencia, en ese marco podríamos estar hablando también de la utilización de la IAP como un tipo de investigación. La IAP promueve un cambio de la relación sujeto-objeto de investigación por la relación sujeto-sujeto, o la relación sujeto-objeto-sujeto. Este es un cambio del sujeto, digamos, individual, el sujeto cartesiano, vamos a decirlo, propio de la investigación tradicional, a un sujeto colectivo. ¿Ya? Ojo que allí es donde pueden entrar también otras lecturas, por ejemplo, desde el constructivismo social, o sea, de tener un sujeto, ¿verdad?, que es comunitario, que es cooperativo. No está mal que eso sea, pero es que
el que todos estemos de acuerdo con algo no quiere decir que ese algo sea verdad. Todos podríamos creer que la Tierra es plana o todos podríamos creer que el Sol gira alrededor de la Tierra, ¿verdad? Entonces, pero sí, hay allí unas diferencias epistemológicas de base entre lo que podríamos llamar individualismo metodológico y colectivismo metodológico. O sea, quién es el sujeto de investigación y de qué depende. Por lo menos la IAP desde el marco dialógico se plantea ambas cosas. O sea, se plantea el sujeto de investigación individual. Es más, no se puede obviar ese sujeto, que no podríamos hablar de sociedad o de colectivos sin individuos, y el sujeto, ¿verdad?, colectivo, o sea, en esa relación. Ahora, que la IAP de alguna manera le subyace una cierta utopía de la relación sujeto-sujeto, o sea, decir que puede haber una relación sujeto-sujeto es poner en el mismo nivel, incluso epistemológico, o sea, de fondo, el conocimiento empírico e ideológico, por ejemplo, y así sea, ¿verdad?, con saberes ancestrales, con el conocimiento científico. O sea, esto es una claridad, ¿verdad?, que hay que hacer porque de pronto, bajo el pretexto de IAP, nos salimos de la ciencia. O sea, la ciencia, no estoy hablando del método científico, sino que la ciencia tiene unos componentes fundamentales, por lo menos tiene tres categorías que son transversales a cualquier lectura epistemológica, que es la realidad. O sea, no podemos decir que, no, pues que la realidad se construye socialmente. Una cosa es la lectura de la realidad y otra cosa es la realidad misma. O sea, esas confusiones no se deben dar a menos que caigamos nuevamente en cosas que ya superó la humanidad hace mucho tiempo, en términos, por ejemplo, del solicismo, ¿verdad? Y bueno, y hoy hasta se matiza eso con otras ideas, con estar en una especie de matriz. Esto es el colonialismo. De hecho, incluso el marxismo fue muy crítico en su momento de las ideologías y del, por ejemplo, aparatos ideológicos de Estado que cortan los procesos educativos, ya sea a través de las religiones, los medios de comunicación, etcétera, y terminan reemplazando la ciencia por discursos como pasó ahorita o está pasando con el tema de la pandemia. Todavía seguimos hablando de vacunas y eso no son vacunas, no son vacunas porque una vacuna son virus atenuados y estas sustancias que se aplican no son vacunas. Y nos hablan de pandemia y de cualquier otra cantidad de cosas, digamos, en el abuso del lenguaje y que tratar de construir la realidad a partir del lenguaje cuando el lenguaje es un medio, digamos, de poder entender la realidad. La racionalidad, de hecho, o sea, no hay ciencia sin racionalidad. Si negamos la racionalidad, estamos negando la ciencia. O sea que la racionalidad sea dialógica, dialéctica, hipotético-deductiva, inductiva, es racionalidad. ¿Ya? Y obviamente la validez, o sea, si negamos la posibilidad de estar de acuerdo, de poder, y hay varios niveles de validez, ahora lo vemos. Si negamos esa posibilidad de la ciencia, entonces estamos en otra dimensión, estamos en la religión, estamos en la ideología, estamos en la política, pero no en la ciencia. O sea, no podemos entonces prescindir de esas tres categorías, ¿verdad? Validez, racionalidad y realidad. Regularmente en la IAP prima el interés teórico alrededor del investigador y el práctico desde la comunidad. Bueno, habría que ver eso, ¿no? La comunidad de pronto muy poco le puede interesar que el conocimiento, porque dirá, esto es ajeno, y más, ¿verdad? Donde la tradición, incluso mundial, ha sido que el conocimiento, más en unos lugares que en otros, que el conocimiento esté ajeno a las realidades sociales o se desarrolle, ¿verdad? Un poco distante de las instituciones sociales, de las organizaciones sociales. Y digo que en unas sociedades más que en otras, porque incluso en el marco de los llamados países desarrollados, incluso quienes más hacen investigación son las mismas empresas. O sea, entonces hay departamento de investigación y desarrollo, quiere decir que desde el mismo Estado incluso se propicia, y no como una cosa ahí que hay que pues darle un peso dentro del PIB. O sea, los países que muestran un gran avance de tipo, en términos, ¿verdad?, por lo menos de crecimiento económico, son los que
más invierten en ciencia, tecnología e innovación. O sea, más se articulan con los, ¿verdad?, procesos sociales. En ese caso, pues, en nosotros, en nuestro contexto, las brechas entre el conocimiento escolarizado, ¿verdad?, y la realidad de la sociedad es bastante grande. Entonces, la IAP, por, digamos, desde el marco social, plantea un acercamiento, una especie de cierre de brecha entre el conocimiento, ¿verdad?, escolarizado y que estamos llamando, ¿verdad?, explícito, eh, conocimiento de tipo académico con los conocimientos cotidianos, con las realidades, ¿verdad?, de la sociedad. Entonces, el intercambio de roles es lo que hace que se potencie esta relación. O sea, cuando el investigador, por más que sea, a menos que sea oriundo, en el caso de Falborda sabemos que es barranquillero, pero él tiene familia, incluso tiene un hermano, no sé si todavía vive, de San Martín de Loba, que es docente y se dedica también a la minería. También tiene nexo con Monpós, ¿ya? Un poco diferente al caso mío, que soy del Banco Magdalena, ¿no? Y entonces nací en la depresión momposina. O sea, esa lectura desde adentro y desde afuera puede ser importante. Voy a plantearle una anécdota. En mi investigación encontré la posibilidad, Falborda conoció eso, de que el banco se hubiera llamado Bencos, por Bencos Vio, porque uno de los fundadores del banco, de las fundaciones que he hecho, fue José Domingo Ortiz, procedía de los negros libertos de la final de Loba. Ahora, liberto, ¿ya? Supuestamente esclavo liberto. Yo pienso que eso fue más bien una rebelión de esclavos propiciado también, o sea, aprovechando una disputa entre hermanos que eran hijos del alcalde de Monpós. Entonces, el punto allí es que el Falborda, por ejemplo, no conoció esa historia que se recata por historia oral y que tiene algunos otros elementos. Yo publiqué eso en 1992 con el apoyo de la Universidad del Norte como un artículo. Se le dedicó esa entrega del Heraldo de Barranquilla para hablar sobre eso. Y Falborda bromeaba en algún momento cuando me escribía, me decía, ¿dónde está? Está en el banco, en la tierra de Benco y eso. Es plausible, o sea, es posible. Y ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque no es lo mismo, yo le decía, bueno, usted dejó, al banco lo dejó por fuera, porque el banco no entraba en esas dinámicas, ¿verdad? De la conflictividad histórica, porque los malibúes del banco, de pronto no eran tan malibúes del río, sino de las lagunas, esos dos tipos de malibúes, o sea, donde su centro de operación era una ciudad ubicada en la desembocadura de la ciénaga de Zapatosa, los Támara se llamó, o sea que posteriormente recibió otro nombre como el de Tamarameque, diferente al Tamarameque actual. Entonces, bueno, esa relación entre la historia oral, por ejemplo, ¿de quién recibí yo la hipótesis de Benco? Bueno, de un historiador local, Jorge Villarreal Torres, banqueño, hermano del historiador también Jaime Villarreal Torres, y porque la haya de Jorge Villarreal, supongo que el hermano también, fue Genoveva Buendía, ya una negra, ¿verdad?, que decía que el banco no se llamaba Benco, pero el Genoveva, incluso yo entrevisté a su hijo Churumbela, porque no conocía a Genoveva, yo era muy niño cuando, ¿verdad?, murió Genoveva, decía así, eso decía mi mamá, aunque no sabían por qué lo decía. Entonces, fíjense cómo, ¿verdad?, se puede integrar esos saberes ancestrales a un saber de tipo académico y por lo menos es una hipótesis allí. Bueno, los sujetos de la investigación acción participativa son el investigador y la organización o grupo en el cual trabaja el primero. Si no se establece en eso, no se puede hablar estrictamente de participación. La IAP es una forma de investigación aplicada y contextualizada. La investigación que no sirve para activar procesos sociales no debería considerarse IAP, o sea, es bien importante, o sea, la IAP no es la investigación de afuera que se queda en los anaqueles, ¿verdad?, de las universidades, de las bibliotecas, es una investigación, perdón el concepto, orgánica, una investigación que está inmerso en procesos de desarrollo social o de cambio social.
La IAP tiene como ventaja frente a la investigación tradicional y a los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque las teorías están más estrechamente ligadas a la formulación de problemas. Esa es una ventaja tremenda, porque regularmente no ocurre así en las prácticas, ¿verdad?, de investigación en las universidades. Pero precisamente tener como punto de partida la formulación de problemas, sin una teoría preestablecida, puede llevar a que prevalezca la doxa sobre el sistema, sobre la ideología, sobre la ciencia. O sea, de alguna manera el investigador llega a la comunidad con un sesgo. Ahora, es posible que el investigador se ponga al servicio de la comunidad y exprese, bueno, aquí estoy yo, o sea, tengo estas habilidades, estas competencias, vamos a ver si podemos servirle a la comunidad. Porque, ojo, que para que realmente sea relevante en un proceso de investigación acción participativa, tiene que ser pertinente, o sea, tiene que estar articulado a los procesos, ¿verdad?, de cambio social o de desarrollo social. Las representaciones sociales del grupo de la investigación en la IAP son el contrapeso y equivalente de las teorías que aporta el investigador orgánico. ¿Qué estoy diciendo? A ver, nosotros llegamos, así no quedamos, llegamos con unos sesgos. Ya somos sociólogos, estudiantes de sociología, tenemos una teoría X o Y, cierto, ya estamos, entre comillas, sesgados, contaminados, estamos, ¿verdad?, en alguna posición. Llegamos a veces tratando de emancipar, ¿verdad? Porque ya ahí hay un sesgo tremendo. Pero resulta que las comunidades tienen su identidad cultural, tienen su historia, tienen su patrimonio, tienen su lectura, tienen sus representaciones sociales. Y esas representaciones, aunque estén expresados en un código restringido, para decirlo en otro lenguaje, en el lenguaje que puede ser aplicado a la IAP, de los códigos restringidos versen sobre los códigos elaborados que son, ¿verdad?, científicos o son productos de investigación científica. Entonces, la representación equivale, digamos, a la teoría. Y lo que va a hacer de alguna manera el investigador es qué puente puede haber, qué identidades puede encontrar entre esos discursos de la sociedad y los discursos académicos. Bien, el compromiso no es una categoría epistemológica, ojo con eso, es una categoría política, compromiso, ¿ya? O sea, el compromiso. Ahora dirá alguien, pero venga acá, pues pensemos en ¿qué? En la empatía, pensemos en el amor, pensemos en que realmente si tú te acercas a alguien, esa persona se abre y entonces hay latencias, hay elementos inconscientes, hay dolores, hay cosas. Bueno, desde esa perspectiva, pudiera ser, si se entiende, ese compromiso, vamos a decir, desde la perspectiva de la logoterapia de Frank, ¿verdad? Bueno, de la sanación, de la cura de alma, de mirar esas cosas que subyacen, el dolor, el resentimiento, la amargura, bueno, el desprecio, bueno, pudiéramos decir que ese compromiso que habría que conceptualizarlo y habría que mirar si de pronto no existe una categoría que no esté tan contaminada con la idea de cambio político, porque lo que tenemos regularmente por compromiso es esa intención de transformación social y dentro de un marco de referencia que en este caso regularmente es el marxismo. Entonces, el compromiso no es una categoría epistemológica, es lo opuesto a la neutralidad valorativa, eso sí, o sea, que el investigador, ¿verdad?, se porte, diga, yo soy neutral, sabemos que la neutralidad de alguna manera le sirve a alguien, pero ni la neutralidad ni el compromiso por sí mismo agregan validez a la investigación, aunque sí pueden restarlo. El compromiso no desdibuja la necesidad lógica y metodológica de la ciencia. O sea, a ver, la ciencia es, repito, es ciencia. No es que la ciencia dependa del método, ¿verdad? Del método, porque, o sea, ahora, teoría sin método no existe. O sea, el método está ligado a la teoría. Y la investigación acción participativa, te digo que es un tipo de investigación, lo que quiere decir que está conectado con un método, pues, en ese sentido, entre comillas, es neutro. O sea, el método, o sea, si tú dices que el método no es neutro, ya implica que no estamos hablando de ciencia, sino que estamos hablando de ideología. Está diciendo que con el método se tiene que, ¿verdad?, transformar. Ahora, viene la crítica, vamos a decir la crítica al marxismo con el método dialéctico, ¿cierto? Porque si nosotros estamos pensando que la lucha de contrario es lo que caracteriza, ¿verdad?, la historia de la humanidad como pero una cosa es identificar que la lucha
De contrario, sea un elemento, una constante, por decirlo así, del cambio social, del desarrollo. Y otra cosa es que tú promuevas ese cambio, porque cuando promueves ese cambio ya tú eres un actor político. Ya, tú o sea, y si eres actor político, puedes estar deformando todo lo que te conviene y dejando atrás sin respetar incluso lo que la misma sociedad tiene, asumiendo tú un papel mesiánico dentro de la comunidad. Eso es uno de los peligros, de los tantos peligros de la investigación participativa. De hecho, cuando la investigación acción participativa se vincula a un paradigma, entre comillas, crítico social, yo digo, ya, eso no es ciencia, o sea, eso es política. ¿Ya? Eso es una manera de... Ahora, que la ciencia tenga incidencia política, claro, que la ciencia se pueda utilizar en política, claro que sí, tú siempre, todo conocimiento, todo lo humano se utiliza políticamente, las religiones se utilizan políticamente, pero una cosa es la ciencia y otra cosa es la política y la religión. Entonces, eh, María del Rosario Lores, epistemóloga, ¿verdad?, latinoamericana, hablaba de los paradigmas como supuestos básicos subyacentes. O sea, de alguna manera nosotros tenemos un cierto sesgo. Ya, yo lo tengo. Yo, por ejemplo, yo soy cristiano y la tendencia de pronto a deformar la realidad por imponer mi visión cristiana está allí. Pero la ciencia es ciencia. O sea, la ciencia tiene que permitir es una forma de conocimiento de la realidad, es conocimiento. Y por más cristiano que yo sea, no puedo desconocer que lo que está allí está ocurriendo o ha ocurrido, ¿cierto? Así que es bueno tener es una claridad también de tipo ética que debe tener el investigador cuando hace IAP. La IAP implica un acercamiento entre ideología y ciencia, ya que el positivismo y el racionalismo consideraron inconciliables. Entonces, de pronto se cae con la IAP, se cae en el otro extremo, ¿verdad? Uno porque se lavan las manos frente a la realidad y otro porque realmente desconocen la realidad para tratar de imponer lo que piensan sobre la realidad. La poca validez, digamos, externa de la IAP se compensa con la validez naturalística, incluso hermenéutica. En la investigación acción participativa, una cosa es cómo responde una comunidad frente a su problemática y otra cosa, hay que entender que la sociología es una ciencia de contexto, ¿verdad? O sea, no puede haber investigación sociológica sin estudios de contexto social. Entonces, la IAP intenta conocer, entre comillas, esa realidad, pero esa validez es solamente aplicable para el contexto donde se aplica, o sea, es difícil poder generalizarlo, ¿no? Por lo menos en términos de investigación es difícil hacer las características. Nosotros lo mismo lo podemos ver aquí en cuestiones de territorio, o sea, nos vemos aquí en el Caribe colombiano, poblaciones que están cercanas a los Santanderes y uno dice si son más Santanderes o son más Caribe colombianos, ¿verdad? Y eso quiere decir que lo que es válido, entre comillas, en ese contexto, en un contexto no, quizás no es válido en el otro. La IAP intenta superar la dificultad de los códigos sociales de todos los actores de la investigación, interno y externo, ¿no? Pone en evidencia diversos niveles de abstracción del conocimiento de lo empírico cotidiano a lo teórico o extracotidiano. Entonces, eh, podemos decir que la IAP evidencia que la ciencia es una actividad sociológica y que la epistemología tiene una base social. Esto, ¿verdad? Tiene una implicación enorme, ¿verdad? Para la epistemología, para la sociología misma, ¿no? O sea, si el conocimiento de lo social se construye también en la participación del mismo contexto y desde la participación de los actores, ¿verdad? O sea, no puedo hacer historia en ese caso, sin desconocer o desconociendo el sujeto, ¿verdad?, de la historia, que son las mismas poblaciones. Entonces, allí hay que tener, ¿verdad?, en cuenta que la construcción científica, y yo pienso que un gran mérito de Pal Borda en la historia de la Corta es haber hecho eso. Bueno, esta es la primera parte, digamos, la reflexión en torno a los elementos de la IAP, ¿verdad? De qué es la IAP. Eh, yo pues paso ahora a plantear un segundo elemento sobre las teorías de las racionalidades, porque es que la IAP, desde donde lo estoy viendo yo, es una IAP que no es desde la dialéctica, es una IAP, ¿verdad?, desde lo dialógico. Para esto, pues,
inicialmente yo no había pensado en la IAP. La verdad es que yo pues, asociaba siempre la IAP a una concepción marxista, ¿no? De la sociología. No la identificaba como, ¿verdad? Como un tipo de investigación mucho más amplio. Pero cuando comienzo a trabajar el llamado método dialógico, repensando a Mario Bunge conoció esta idea, ¿tá? Solo que no me dio respuesta, la conoció, me respondió que sí, la tenía, que la estaba leyendo, que la iba a leer, pero no me aprobó, ¿verdad? Lo que yo estaba diciendo del uso del concepto de racionalidad o sistema de racionalidad que él propone. Pero Mario Bunge propone una racionalidad que es prácticamente compleja, por llamarlo así, él no lo llama así, ¿ya? O sea, no implica una sola forma de ver, sino varias lógicas. Dentro de esa lógica está la conceptual, que es, busca minimizar la borrosidad, la vaguedad o la imprecisión. O sea, Mario Bunge recordemos que Mario Bunge es un filósofo argentino físico, ¿verdad? En su lectura del realismo científico, recordemos aquel libro sobre métodos científicos se utilizó mucho, ¿ya? El modelo de ciencia para él precisamente era la física. Entonces, bregar la racionalidad lógica, en este caso sería bregar por la coherencia, evitar la contradicción. La racionalidad metodológica o la lógica metodológica sería cuestionar, dudar y criticar, justificar, exigir demostración o datos favorables, desfavorables. Desde la perspectiva nociológica, Bunge plantearía valorar el apoyo empírico y evitar conjeturas incompatibles con el proceso del conocimiento científico y tecnológico. Alguien podría decir, bueno, sí, aunque alguien me decía que no era neopositivista, pero lo que nosotros regularmente pensamos con esa investigación tradicional, o sea, muy mecanicista, muy de metodologías, regularmente la asociamos con con el positivismo. Desde la lógica metodológica, perdón, ontológica, Mario Bunge plantea adoptar una concepción del mundo coherente y compatible con el grueso de la ciencia. O sea, diríamos que es la concepción de la ciencia modo uno o la ciencia, y no solamente modo uno, sino la ciencia desde la perspectiva newtoniana, ¿no? O sea, la ciencia, cuando Kuhn plantea, ¿verdad?, la vía acumulativa del desarrollo de la ciencia, no la vía revolucionaria, no la vía crítica, ¿ya? Eso es lo que estaría planteando, ¿verdad?, desde la perspectiva ontológica Bunge. La racionalidad evaluativa, que es bregar porque las metas que además de ser alcanzables, vale la pena alcanzar, ¿ya? O sea, que ahí pudiéramos hasta pensar en un cierto pragmatismo, ¿verdad?, dentro del proceso de construcción científica, y la racionalidad práctica como adoptar medios que puedan ayudar a alcanzar las metas propuestas. Esto se requiere, ¿verdad?, a que el investigador debe contar con unos elementos del contexto, unas herramientas. Nosotros en estos momentos estamos utilizando esto, la web, ¿verdad? Y entonces la web, ya no podemos hacer ciencia sin web, entonces se convirtió en un instrumento de producción también de conocimiento. Bueno, este sistema de racionalidades de Bunge, pues, es diferente, ¿verdad?, a lo que yo propongo teniendo en cuenta Bunge, ¿ya? Usted dirá, bueno, toma Falborda y lo está viendo de otra manera. Ahora toma Bunge, ¿verdad?, que es el soporte del sistema de racionalidad y le da también una lectura diferente. Bueno, ok. ¿A qué se refiere, a qué me refiero yo con racionalidad conceptual? O sea, que se refiere a la lógica de la exposición, a la forma del lenguaje o código del discurso. O sea, una cosa es el discurso cotidiano, una cosa es el discurso científico. En términos de validez, estaríamos hablando de la claridad, que es la comprensión del código o lenguaje utilizado. O sea, si no, el acercamiento a la realidad, ¿verdad?, social, si no sabemos qué es lo que está queriendo decir, incluso con un silencio, con un gesto, ¿verdad?, que no puede hablar. En la técnica de la imputación, incluso Falborda la utilizó por eso, porque, ¿verdad?, muchas veces no se podía decir las cosas. Una vez estaba yo en el muelle del banco mirando el río y se me acercó una persona que me dijo, yo soy el juez Cifuentes, ¿verdad?, de la historia doble de la costa. O sea, como de alguna manera, o sea, por proteger también a las personas se adquieren unos códigos diferentes, ¿cierto? La lógica, en términos de racionalidad lógica, desde la perspectiva que yo vengo trabajando, se refiere a la lógica del pensamiento, o sea, a procesos lógicos, a procesos de pensamiento, diríamos a lo cognitivo,
o sea, el tipo de inferencia, deductivo, inductivo, analítico, sintético, bueno, todo eso, ¿verdad? Es racionalidad lógica. En términos de la validez, bueno, ¿qué coherencia tiene entender la estructura o la relación entre las partes del objeto, ¿verdad?, de estudio? Dentro de la racionalidad metodológica, yo pues lo relaciono con la lógica en uso, ¿ya? Recordemos a Marx cuando se plantea, ¿verdad?, la idea de una cosa es cómo se escribió el capital y otra cosa es cómo se construyó el capital. Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? La lógica, hablamos de la lógica de la investigación es reconstruida, ¿verdad? Cuando uno investiga y después presenta los datos diferentes, con el peligro obviamente de deformar los resultados de la investigación. Entonces, esa lógica metodológica se refiere a esa lógica en uso, de los pasos para llegar al conocimiento, a los argumentos para corroborar o demostrar. En la validez de esa lógica está en la demostración. La demostración puede ser a través de un diseño, de ejemplo, del proceso seguido, de contrastación, incluso de experimentos. ¿Por qué no? O sea, cómo de alguna manera validamos los estudios, por ejemplo, de casos, estudios de casos que son experimentales, bueno, o cuasi experimentales incluso. La racionalidad nociológica referida a la lógica del descubrimiento. Ya no es lo cognitivo aquí es lo cognitivo, ya los marcos conceptuales, manejo de las evidencias empíricas a favor del discurso, o sea, cómo entendemos la realidad, cómo vemos los datos, cómo los percibimos, cómo los acomodamos, ¿verdad? Cómo lo integramos a otros datos, cómo relacionamos, por ejemplo, variables. En este caso, la validez estaría dado por la corroboración o la puesta a prueba. Puede ser replicar los procedimientos o dar a conocer las evidencias. De hecho, estamos en un evento donde cada quien está planteando cómo ha visto, cómo ve y cómo ha aplicado la IAP. O sea, eso hace parte de un proceso, ¿verdad? Aunque la IAP ya estamos viendo que no tiene una sola lectura, como en todo. O sea, el mismo marxismo tiene diversidad de lecturas, incluso que se contradicen. O sea, yo soy de lo que creo que la teoría crítica o por lo menos o sea, lo que llamamos escuela de Frankfurt es la negación del marxismo clásico, otro tema de discusión. La lógica ontológica es una lógica referencial, es una lógica, o sea, la lógica del contexto, la lógica dentro, o sea, todo tiene un contexto, incluso el contexto científico, ¿verdad? El marco conceptual, teórico, ideológico o doctrinal, incluso que soporta un discurso, el discurso científico. En ese sentido hay que entender también la credibilidad, ¿no? La fidelidad de la fuente de datos, de información o conocimiento. Eso es importante, porque que aún en la investigación se hacen trampas, se pueden hacer, ¿verdad? Se puede deformar, ¿verdad?, la realidad. Entonces ahí también tenemos en cuenta, hay casos famosos de científicos que han escrito disparates y después otros han aplaudido ese disparate y han dicho, bueno, sí, esto lo escribí a propósito. Ahí es uno de los grandes peligros, tiene un trasfondo, ¿verdad?, epistemológico, sobre todo en la perspectiva de paradigma desde Kuhn, porque Kuhn asocia también el desarrollo científico a comunidad científica. O sea, no podemos reducir la ciencia a un club o a una comunidad o a un grupo de personas que están de acuerdo con algo, porque pueden estar de acuerdo con algo para mentir, pueden no estar de acuerdo con algo, claro, para no ver la realidad como es. Entonces, la comunidad científica no es la garantía de que realmente haya, como se ha venido utilizando, ciencia, ¿ya? En ese sentido, sería hasta más importante pensar la ciencia desde el método que desde la misma comunidad, aunque de la perspectiva dialógica realmente lo que se hace es mirar otros componentes, desde el sujeto de investigación, desde el método de investigación, desde el contexto donde cabe la comunidad, ¿verdad?, científica, desde las lógicas, ¿verdad? Bueno, ahí tiene que ver con el método, de los intercambios, ¿verdad?, que se pueden dar en esos procesos. Bueno, la racionalidad evaluativa, a mí me gusta llamarla valorativa, ¿ya? Porque es que no existe racionalidad sin intención de validez, ¿cierto? ¿Ya? Aún Bunge reconoce esa idea cuando habla sobre la mentira, ¿no? O sea, que creemos la mentira porque son, ¿verdad?, son coherentes, se presentan, ¿verdad?, son lógicas. La lógica valorativa tiene que ver con el ajuste entre los propósitos y las metas, ¿no? Pues cómo se da, hasta dónde se da, se alcanza, no se alcanza.
Y ahí habríamos que hablar también de la confiabilidad, ¿ya? La confianza en el proceso. Nosotros hablamos incluso de validez, en la investigación tradicional hablamos de validez interna y externa, y la confiabilidad incluso de los instrumentos de colección de datos, la confiabilidad de las fuentes, ya los resultados y los actores de conocimiento para utilizarlo incluso nuevamente. Incluso hay cosas que hacemos en investigación cualitativa que tienen otra manera que son similares a la investigación cuantitativa. Por ejemplo, en la investigación cuantitativa podemos experimentar y tratar de medir el resultado de esos experimentos en términos de impacto, etcétera. Nosotros podríamos hacer las llamadas entrevistas en bola de nieves, hacer una entrevista, volverla a hacer, volverla a hacer, volverla a hacer, volverla a hacer, encadenar una cosa con otra, hasta mirar a ver si hay unos datos que se repiten. O sea, fíjense que en la lógica estamos haciendo algo similar. Eh, la racionalidad práctica tiene que ver con la lógica de la aplicabilidad o la puesta en escena, ¿ya? O sea, que qué tan aplicable es lo que pensamos y creemos, ¿verdad? O sea, que uno pudiera creer un experimento, por cierto, propiciado por Orlando Falborda. De eso surgió del foro de los 450 años de Monpó, un campesino de la NUT, amigo mío, líder, ¿verdad? Él le pidió un recurso a Orlando Falborda, pero como yo manejaba la fundación Rafael Caneva Palomino en el banco, me dijo, yo le envío el dinero a través de Miguel. Él lo enviaba desde una fundación, no sé qué fundación era. Yo estaba asociado a Punta de Lanza, pero no sé de dónde salió el recurso para crear un colectivo de producción agrícola. Resulta que yo estaba pensando en mi ingenuo marxismo y además yo pertenecía al Ejército de Liberación Nacional como premilitante. Yo estaba pensando que esa era como una oportunidad. Falborda nunca estuvo de acuerdo. Yo le comenté a una chalupa que yo había hecho un vínculo y me regañó. Le digo, ¿tú crees que la solución del país es seguirnos dando balas? Eso fue la respuesta que me dio. Bueno, yo, digamos, lideré, no podría decir que lideré, apoyé un colectivo de producción agrícola bajo la idea de que eso iba a ser sostenible, o sea, que bajo la idea de que lo que le hace falta al pobre son los recursos y entonces, bueno, ahí están unos recursos, pequeños recursos, hicieron el colectivo, ¿verdad? Cultivaron y todas las cosas y resulta que no quisieron continuar con el proceso, ¿ya? O sea que fue exitoso, se produjeron bastantes toneladas de frijol, auyama y todo ese tipo de cosas, se vendió cada uno, podía ganar, pero no quisieron replicarlo, entonces uno ahí se pone a pensar, bueno, y entonces o sea, ¿por qué siempre victimizamos al pobre? Porque siempre pensamos que el problema es que la falta de recursos pobre y cuando se le da recursos, dirán otros, no, pero es que falta educación. Óyeme, si era grupo de la NUR y entre ellos habían filtrados del ELN, ¿no? Dentro de eso, o sea, más claridad política o entre comillas conciencia social no podían tener. Y bueno, ahí murió, entre comillas, en la práctica, murió, ¿verdad? Esa idea. Entonces, ¿cuál es la lógica ahí en ese sentido de qué tan aplicable es algo? Eh, de hecho, yo tengo otra experiencia con IAP, en el caso de los microcréditos, estuve 5 años en una organización llamada Agape, que utiliza el sistema, ¿verdad?, de la banca descalza, pensada también desde este Nobel de Paz, posterior, ¿no?, el creador de la Agreement Bank, de la banca descalza, el banco de confianza, Mohamed Yunus. Y una racionalidad que además yo le estoy agregando, que es la racionalidad trascendente, que es la lógica del sentido entreverado en el discurso. Es como, bueno, la verdad oculta, entre comillas, verdad, la satisfacción sobre el conocimiento, verdad, obtenido. O sea, realmente lo que está haciendo el investigador, por plantearlo así, se valida desde las motivaciones de la persona. O sea, realmente está haciendo lo que ellos querían que se hiciera. Yo tengo anécdota en la misma tesis doctoral mía de ciencias económicas y administrativas, una comunidad que no tenía parques se negó a tener 2 parques, o sea, de manera sin contraprestación gratuita, y se negaron a tenerlo, pero lo oculto allí era que si de alguna manera recibían los 2 parques a través del trabajo mío allí con la Fundación Consultor del Talento Humano y un proceso de aplicación de la IA para crear empresas sociales, entonces se le acababa el negocio del asistencialismo. O sea que yo era un peligro pensando en promover este cambio, transformaciones desde ellos, ¿verdad? Que dejaran de ser dependientes de los políticos y de todos y generaran su propio proceso de desarrollo, ¿verdad? Dentro de esa idea de banca descalza, de la economía del bien común, etcétera. Ok.
de desarrollo a escala humana, si se quiere, etcétera. Entonces, hay que ver también ese sentido entreverado allí, eso oculto, eso que no le dicen a uno, pero que en la práctica está en las comunidades y obviamente en el investigador. El tercer aspecto, ¿verdad?, de esta extensa presentación es la aplicación de la teoría integrada a teorías de la ciencia, ¿no? Esa teoría dialógica, yo estoy llamando integrada y pensando de pronto en la sociología integrada de Reiser, pero es un enfoque metateórico porque es que, a ver, tradicionalmente aplicando las 8 racionalidades de la lógica que acabo de plantear, si nosotros las aplicamos como una forma de validarlo también, esto lo hice en el 2010 en México, en la UNAM, en un evento de la FIS, de la Federación Internacional de Instituciones Científicas, algo así. O sea, cómo, ¿verdad? Lo dialógico, el método dialógico integra incluso los paradigmas inconciliables. Vamos a pensar desde lo conceptual el paradigma, vamos a llamarle paradigma emergente, cualitativos y críticos, a todos los que se oponen al positivismo, neopositivismo, racionalismo, etcétera. Vamos a llamarle a los otros paradigmas tradicionales y analíticos. La racionalidad conceptual dentro de un paradigma, vamos a llamarle crítico para ahorrarnos el tiempo, hay un intercambio de lenguajes. O sea, esto de la intersubjetividad de sujeto, ¿verdad? Objeto, sujeto, 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 objeto, ¿verdad? Hay una intersubjetividad. Yo decía ahorita que es una utopía la relación sujeto-sujeto, porque implicaría que la comunidad está al mismo nivel del investigador. Por favor, eso es utópico a menos que de la comunidad participen investigadores también. Entonces estarían al mismo nivel. Hay un intercambio ahí de lenguaje. En el caso de los paradigmas tradicionales, llamados analíticos, ahora pensando, digamos, en la teoría analítica de la ciencia, lo conceptual es un lenguaje especializado, o sea, solo lo entienden los teóricos, ¿verdad? Los investigadores. En la lógica de un paradigma crítico es una lógica que no es dialéctica o es hermenéutica, es inductiva. Dentro de los paradigmas tradicionales está, bueno, el famoso método científico, el método hipotético deductivo, ¿no? Es una lógica más formal, incluso la lógica matemática. Desde la perspectiva metodológica, en la investigación de tipo crítica es no experimental regularmente, ¿ya? Ubicación, o sea, digamos que prima la ubicación y orientación del objeto en un contexto. Ya, estoy pensando en estos momentos, incluso en el paradigma histórico hermenéutico, cuando Carlos Vasco se plantea esos dos intereses de ubicación y orientación. O sea, nos ubicamos para orientarnos y nos orientamos para ubicarnos. O sea, cómo ubicamos el problema dentro del contexto. Yo les voy a poner no voy a citar el colega porque tuve una discusión con él, participamos precisamente en una investigación con Orlando Palborda. Yo tomé, o a mí me asignaron Barranco de Loba, creo que lo tomé, por la cercanía también al banco, ¿ya? Y hubo otros investigadores. Resulta que la investigación, eso es un documento que no se ha publicado, eso fue pagado por el PNR, por el Plan Nacional de Rehabilitación. En la investigación, yo trabajé en la Tambora, o sea, y Barranco de Loba es conocido como una tierra de tambora, la tambora es un baile cantado, ¿ya? Como era el tema, en el fondo era conflicto, ¿ya? La persona que, o sea, aparte de Falborda era, digamos, el director general de la investigación, pero había otra persona, otro sociólogo sobre mí, que no estuvo contento con el trabajo que yo hice porque pensó que yo lo que tenía que ilustrar era, o sea, la parte tangible, material del conflicto en términos de tierra, en términos de muertos, en términos de eventos violentos, etcétera. Y yo no me metí por ahí. Y yo no me metí por ahí precisamente porque la IAP me dio ¿verdad? La oportunidad de pensar la investigación desde las mismas comunidades y las comunidades tenían un interés muy específico, incluso si queremos utilizar el concepto de interés emancipatorio a través del reconocimiento de la tambora como una expresión, ¿verdad?, de los conflictos
y entonces hay tambora patriota, o sea, la letra de esas tamboras, ¿verdad? Vamos a decir que son revolucionarias. Y entonces, a partir, eso lo podemos aplicar a cualquier cosa. Aquí, yo estoy en Valledupar, podríamos aplicarlo al vallenato si quieres, o sea, si hay vallenatos, ¿verdad? Que se le indican las contradicciones, ¿verdad? Y entonces promueven cambio. Bueno, entonces, en ese sentido, hablo de ubicarme y orientarme, o sea, uno debe saber en qué contexto se encuentra, ¿verdad? Y desde el contexto, o sea, cómo trabajar la IAFE. La racionalidad nociológica desde los paradigmas críticos son básicamente interpretativos y comprensivos en esos niveles de pensamiento, ¿verdad? Mientras que la racionalidad nociológica de un paradigma analítico es más desde lo descriptivo y explicativo, ¿ya? Y la racionalidad ontológica implica desde un paradigma crítico, de una lectura crítica, la relación sujeto-objeto-contexto, ¿ya? Y la relación, ¿verdad? En el caso de la investigaciones más de tipo analítica, la relación sujeto-objeto. Ahora, aquí podría decir, no, pero es un momentico, es una cosa es un contexto, ¿verdad? Social y otro es el contexto, ¿verdad? De una experimentación material. Sí, pero es que, sí, en una investigación experimental tiene que controlarse todas las variables de un escenario, de un lugar. Además, hay investigación experimental de campo e investigación experimental de laboratorio. Eso son tipos de investigación. Pero cuando se refiere aquí al contexto, estamos hablando del contexto social. O sea, el contexto en la que la investigación, ¿verdad? Tiene una aplicación. A ver, voy a ponerlo un poquito a través de un ejemplo. ¿Ya? Hoy veo muchos investigadores hablando de la importancia de la inteligencia artificial en la investigación y todo lo demás. Hombre, no saben que el plan de la élite es incluso suprimirnos a nosotros, ¿verdad? En el metaverso no habrá necesidad incluso de profesores físicos, ¿verdad? Eso viene. Ya, eso viene. Ahora, un ejemplo más concreto de eso, porque puede decir, no, esto suena como un poco conspiranoico. Ya se está haciendo, ¿verdad? Este tipo de experimentos en términos de educación. O sea, no se necesita tantos profesores, nos podemos ahorrar tantos profesores como nos ahorramos, ¿verdad? Poner unos servomecanismos a través del Internet de la costa para ahorrar empleo. ¿Acaso desde la década del 80, 90 no hay cantidad de investigaciones que prueban que el Internet en el mundo lo que ha hecho es desplazar trabajo, suprimir trabajo? ¿Ya? Ahora, esto mismo, si nosotros nos vamos incluso reflexionando en marzo del movimiento ludita, sobre la revolución industrial y la gente que despojaba cómo la máquina se veía como un enemigo del trabajador, hoy también estamos viendo, pero no es la máquina el problema, como no lo era antes, es cómo, ¿verdad? La tecnología es usada en un contexto donde, bueno, si hay poca población, no hay quien haga el trabajo y hay un robot que lo haga, qué bien, pero si hay quien haga el trabajo y tú le pones una condición de robotizar y sistematizar todo, la gente se queda sin trabajo. A eso me refiero el término incluso de esa relación sujeto-objeto-contexto. La investigación evaluativa desde lo crítico implica mirar los atributos, la parte cualitativa, la validez contextual o naturalística. Recordemos que la validez naturalística es diferente a la validez estadística, ¿verdad? O sea, no es tanto que una cosa se repita para decir que es válida por la frecuencia, sino, ¿verdad? Algo que se repite porque se dio, porque así se viene dando, siempre se ha hecho así las cosas en una determinada comunidad. Acá en la investigación cuantitativa cuenta los índices, ¿verdad? Recordemos que los indicadores se expresan en atributos de índice, ¿ya? Y en estos términos la validez externa. La validez externa consiste en la posibilidad de poder extrapolar los datos, los resultados a otros contextos. En la investigación acción participativa, lo que es, digamos, válido en este contexto resultó bien, ya la aplicación, pero resulta que en la población vecina no resultó bien hacerlo. O sea, ¿por qué? Porque precisamente por unas condiciones sociológicas, contexto sociológico diferente. Desde la perspectiva práctica, la racionalidad, la teoría crítica o las teorías de enfoques, ¿verdad?, críticos, se plantean más el término de, vamos a decirlo como con Carlos Vasco, del valor de lo extrateórico, o sea, lo que está por fuera de la teoría o por fuera de la investigación, ¿ya? Y mientras que en las investigaciones tradicionales, aunque se camuflen, ya en las investigaciones analíticas,
vamos a decir que una racionalidad de tipo técnico-instrumental, ¿ya? Técnico, intrateórico. Esto es lo que, digamos, es una forma de ilustrar, pero ponte a pensar, o sea, ¿para qué está sirviendo la vacuna? O sea, ¿para qué ha servido? Aparte de enriquecer a las farmacéuticas, aparte de acabar con la democracia en el mundo, ¿para qué está sirviendo el tratado de pandemia? ¿Verdad? Que en estos momentos está en discusión. ¿Ya? Eso es una forma de control político de una élite mundial que está imponiendo un capitalismo de la vigilancia, capitalismo digital, capital como postcapitalismo, como lo queríamos llamar, nuevo orden mundial, incluso comunismo. ¿Ya? Entonces, o sea, detrás de lo aparentemente técnico instrumental, sí, pues no, hay que vacunar porque vamos a lograr inmunidad, entre otras cosas, lo contradictorio es que esas vacunas no producen inmunidad, entonces no son vacunas. Bueno, siempre el positivismo, ¿verdad? Encubierto en las teorías analíticas, siempre tiene un interés, alguien manipula los hilos, ¿cierto? Y lo que debemos ser es claro, cada quien puede tomar su posición, pero ser claro, ¿verdad?, en qué posición está y no desvirtuar la ciencia, o sea, no hacer pasar una sustancia génica, ¿verdad?, que altera el organismo, altera incluso la genética, como si fuera un virus atenuado porque no lo es. Bien, la última racionalidad sería de los intereses y los compromisos, y esto prima en la investigación acción participativa, dentro del enfoque tradicional investigación acción participativa, en los enfoques de paradigmas tradicionales, analíticos, la famosa neutralidad valorativa. O sea, yo no he visto encubierta, se habla tanto de la neutralidad valorativa, no hubo alguien con más intereses de tipo estratégico que Conte. Eso es una discusión que hay que dar. O sea, bajo la idea de neutralidad se impuso un sistema, ¿verdad? Un sistema económico. Bien, y hoy hay unos nuevos Conte, Klaus Schwab, ¿verdad? Del Foro Económico Mundial. Es una reencarnación, una especie de reencarnación de Conte. Bien, entonces, ¿en qué consiste? Si hay la posibilidad de pensar un sistema de racionalidades que ¿verdad? Tomamos de Bunge, pero que perfectamente se le acaba de aplicar para entender la diferencia entre racionalidad, ¿verdad? Entre teoría analítica y teoría crítica, o entre paradigmas tradicionales ¿verdad? Y emergentes. Entonces, bueno, ¿en qué consiste entonces el paradigma dialógico? Vamos a decir que desde lo conceptual, el paradigma dialógico permite la articulación entre discursos científicos y cotidianos, entre los códigos elaborados y restringidos, entre el lenguaje teórico y el empírico, que desde la racionalidad lógica, en la dimensión lógica, el paradigma dialógico propone una integración entre el método deductivo y el inductivo, entre la lógica formal e incluso la lógica dialéctica. Ojo, estos que parecían inconciliables son inconciliables ¿a dónde? En la identidad, ¿ya? Porque el marxismo, ¿verdad? La dialéctica marxista, a diferencia de la dialéctica hegeliana, pero la dialéctica marxista plantea digamos, el hacer primar la contradicción sobre la identidad. En lo dialógico es lo inverso, prima la identidad sobre la contradicción. Entonces sí hay posibilidad, y cuando hablo de lo formal es que en la lógica formal no puede haber contradicción, o sea, no hay lógica. En cuanto a la racionalidad metodológica, el paradigma dialógico concibe la actividad científica como un producto de una concepción total del objeto de estudio, ¿ya? En la que se articula lo cuantitativo y lo cualitativo. Yo le llamo el problema bobo de la ciencia, o sea, no, la diferencia entre, o sea, no es epistemológica entre lo cuantitativo y lo cualitativo, porque no hay cantidad sin cualidad y no hay cualidad sin cantidad. Entonces, esto se resuelve, digamos, a través de procesos mixtos, a través de la triangulación de factores del objeto de estudio e incluso triangulación de investigadores, factores de conocimiento. En la dimensión nociológica, la explicación y la interpretación es superada por la comprensión dialógica. Comprensión dialógica, es una comprensión diferente a las tradicionales. Este es fruto del pensamiento divergente, o sea, dialógico, fruto de la construcción colectiva de conocimiento en la que participan múltiples sujetos de investigación, aparte de los profesionales de la investigación científica. Dentro de la racionalidad ontológica del paradigma dialógico implica que la realidad es multidimensional o compleja. Ahí pues, yo recuerdo al profesor Piñeres, sociólogo, ¿verdad? Fue profesor mío,
cuando vio un manuscrito que todavía no he publicado, un libro sobre sociología dialógica, él inmediatamente asoció la postura mía con Morán. No necesariamente Morán. Es más, la lógica, digamos, de la complejidad, hay complejidad abierta y complejidad irreductible o irreducible. O sea, la complejidad de Morán es muy diferente a la complejidad, por ejemplo, del diseño inteligente. O sea, son dos tipos de complejidad diferentes. Pero bueno, ahí lo que se plantea es, digamos, la realidad como una multidimensionalidad de variables, como una realidad compleja, como dinámica de las cosas en un universo, ¿verdad? Yo la visión también ¿verdad? De racionalidad, desde el punto de vista ontológico es sistémico, o sea, realmente y en lo sistémico, en este caso, no es que hayan unos factores, digamos más relevantes, más importantes que otros. No es el factor económico el que determina, digamos, los cambios sociales. De hecho, encontramos que el neomarxismo está privilegiando los elementos culturales, ¿verdad? Dentro de eso, incluso la parte que tiene que ver con la subjetividad inconsciente, etc. Independientemente de la dicotomía entre subjetividad y subjetividad, está la verdad. O sea, no se trata de que, ¿verdad? De que pensemos desde nosotros mismos o pensemos desde el otro o con el otro. Es realmente a qué le estamos llamando verdad en términos científicos, como esencia, ¿verdad? De la realidad. Pero sabemos que la verdad escapa a la ciencia. O sea, el día que haya verdad en la ciencia, deja de existir ciencia. Realmente estamos en el marco de la religión. Hay validez. Es como, ¿verdad? Tu investigación, como tu lectura de la realidad, de la teoría que tiene la realidad, da cuenta de unos hechos que están allí. Hasta allí podemos llegar. Eso es verdad científica en ese sentido. Desde la racionalidad evaluativa, el paradigma dialógico concibe los objetos de estudio desde su dimensión material e inmaterial, por cuanto toda realidad es también representación mental. Hay que tener en cuenta eso. O sea, como, mire, para pensar en alguien que no es sociólogo economista, Manfred Mannef, con el concepto de necesidad. El concepto de necesidad de Manfred Mannef es diferente al concepto de Marx, ¿verdad? Incluso al concepto de Maslow de necesidad. O sea, son tres conceptos diferentes. Marx plantea la necesidad más que todo en términos más biológicos, ¿verdad? Material. ¿Por qué? Porque su visión es materialista. En el caso de Maslow, aunque bueno, hay dos Maslow, se plantea desde lo material a las últimas posibilidades inmateriales de la autorrealización. Manfred Mannef plantea el término, por ejemplo, el deseo como necesidad. Y ahí esto tiene que ver mucho con lo que hoy estamos hablando de sociedad de consumo o que venimos hablando de sociedad de consumo. O sea, qué tanta necesidad tenemos de ciertas cosas cuando realmente son deseos y deseos que han sido manipulados, ¿verdad? Por el marketing, etcétera. Entonces, en ese sentido, es que planteamos la evaluación desde los componentes materiales e inmateriales. En, en cuanto, o sea, ¿qué es desarrollo? O sea, antes decíamos, pues, oh, pero es que el desarrollo en términos de desarrollo de las cosas, otra vez evoco a Manfred Mannef, no el desarrollo de las personas, o sea, el desarrollo material que enajena, ¿verdad? Que a lo inmaterial, el desarrollo del capitalista que, bueno, ahí tenemos a China, o sea, ¿qué más esclavitud, ¿verdad? Que viven los chinos, o sea, estamos hablando de un desarrollo económico que no va ligado al desarrollo, por ejemplo, al índice de desarrollo humano, en la misma proporción, no va está, ligado allí, al índice de concentración de riqueza, extremadamente. Yo tengo un trabajo publicado comparando varios índices, 40 países en índice y China incluso está peor que Colombia, así como lo escuchan. O sea, utilizo datos oficiales para hacer esa comparación. O sea, que entonces ahí el problema no es solamente el tema de lo tangible, sino el tema de lo intangible. O sea, ¿qué pienso yo como, ¿verdad? Como desarrollo? ¿Cuál es la diferencia entre desarrollo, por ejemplo, económico y desarrollo social? Yo recuerdo, y es una crítica que me voy a tomar la libertad de hacerlo, cuando en el programa de sociología de la Universidad del Atlántico me cuestionaban porque yo era egresado del programa de desarrollo social de la Universidad del Norte y también profesor de allí, y entonces decían que el desarrollo social no sea parte de la sociología. O sea, eso hoy todavía no entiendo de qué estaban hablando. O sea, entonces, y sobre todo cuando hoy hay lecturas, entre comillas, tituladas progre. Entonces, ¿de qué estamos hablando realmente cuando hablamos de sociedad? Bien, porque de pronto el concepto de desarrollo
evocaba la idea desarrollista, ya, pensemos en Rousseau, algo así, del crecimiento ilimitado, de los recursos y por lo tanto concentración de riqueza, pero eso no es una acotación también, o sea, hablar de desarrollo, cuando hablamos de desarrollo social, pues estamos hablando también de desarrollo humano o desarrollo social humano, o sea, desarrollo integral, un desarrollo, ¿verdad? Que es también desarrollo de la persona y que incluye los procesos de libertad, incluye básicamente incluso es motivado por el concepto de libertad. Incluso hoy, bajo las concepciones neomarxistas, esa idea es vital. Por lo que es necesario dejar claro esta dimensión de todo proceso de investigación científica. Por último, la racionalidad trascendente implica ver la integración entre el ser y el tener. ¿Ya? Otra vez evoco a Manfred Mannef, perdonen, no es sociólogo, pero ahí está. Ahora, si podemos evocar, o más bien amar, si se quiere, podríamos hablar del ser social, ¿ya? Hablamos del ser social, ¿ya? Y hablamos, ¿verdad? También del tener, ¿ya? Bueno, Erich Fromm está allí, Ser y Tener, es uno de los libros de Erich Fromm y es uno marxista, ¿ya? O sea que no podemos dejar el tema de lo que es de la condición humana, de lo que es inherente, incluso de la autonomía, de la libertad, de los valores, con respecto al contexto, al tener a lo que tú, ¿verdad?, obtienes con el medio, con el contexto donde tú estés. La relación entre los actores de conocimiento obedece a múltiples representaciones. Miren la idea. Una cosa es el conocimiento desde el punto de vista del tener conocimiento, porque yo leo mucho, porque yo, ¿verdad? Me preparé, me formé, y otra cosa es pensar. Yo ahí que me he dedicado bastante tiempo de investigación en eso en los últimos años. Eso es lo último que estoy trabajando, aplicando IAP en la educación. Porque es que tú puedes saber mucho, pero piensas muy poco, ¿ya? O sea, tú puedes saber repitiendo, o sea, el saber colonialista o neocolonialista. O sea, no, tú sabes mucho porque tú has leído mucho, pero tú repites y tú nunca has pensado críticamente, tú nunca has visto la realidad tal como es, ya, sino como te la han contado, como te han dicho que es, ya. Entonces, ahí está que tener conocimiento no implica necesariamente ser sabio, ¿verdad? Ser científico. Una cosa es ser científico por titulación o por estar dentro de la plataforma de ciencia y tecnología, ¿verdad? De mi ciencia, y otra cosa es ser científico porque tú piensas científicamente. Entonces, la forma más trascendente de conocimiento está ligada al amor. Aquí viene una idea disruptiva, porque el amor siempre es pensado como sentimiento, no como pensamiento, aunque somos ambivalentes porque hablamos de los sentipensantes, entonces ahí sí queremos incluir hasta el amor ahí entre los sentipensantes. A ver, yo estoy hablando de amor en otro sentido, ya estoy hablando de amor como, ¿verdad?, la posibilidad de ligar, incluso en el pensamiento, no en el sentimiento, en el pensamiento, ¿verdad? La posibilidad de construir juntos, ya, o sea que esta es otra IAP, ya, la posibilidad o sea, de un gana-gana, ya, y ese gana-gana implica que actores que pueden ser distantes pudieran conciliarse. O sea, porque yo tengo que pensar como Petro, que si el pobre, ¿verdad?, supera la pobreza, se vuelve de derecha. O sea, ¿por qué quiero mantener a los pobres siendo pobres? ¿Ya? O sea, porque no puedo pensar en movilidad. Es que pensar en movilidad social implicaría entonces derrumbar todo el edificio o sea, de la lucha de clase, de la contradicción como motor de la historia, y entonces quedarnos en el marco capitalista. Pero, a ver, ¿qué pensemos? O sea, pensemos en el marco de los países que son más socialistas que capitalistas, allá de los países escandinavos, son socialistas. Y son socialistas porque el Estado incluso le provee todo y porque hay más participación, que hay más cosas, e incluso hasta los indicadores. Noruega es uno de los países, podría ser el país más desarrollado en este momento en el mundo. No sé si la estadística en cosas de 5 años haya variado los grandes índices, tanto cuantitativo como cualitativo. Pero el punto, ¿verdad?, allí es que el ser, ¿verdad?, el ser, el entendido por la persona, por la esencia de la persona, por los valores de la persona, ¿verdad?, es más importante incluso que el tener, es que dinamiza, es el que se apropia, es el que lo entiende, es el que se acomoda, es el que se adapta, incluso el que se somete, ¿verdad? Bueno, esto por el lado de ese cuarto componente. Y por último, bueno, ya aterrizamos. Entonces, si hay un paradigma dialógico, entonces hay una IAP también dialógica, o hay la posibilidad de una IAP dialógica.
Entonces vamos a presentarle qué sería una IAP biológica, incluso basado en una interpretación antropológica de las relaciones sociales. Como si dijera, bueno, no es solamente sociología, es cuál es el concepto de hombre, comilla hombre, ser humano, ¿verdad? Que se tiene, ¿verdad? Para construir, vamos a plantearlo como un filósofo venezolano, José Padrón, una epistemología naturalizada, o sea, más, o sea, ¿no? Muy pegado a lo que somos, ¿verdad? A quién es el ser humano. Desde la perspectiva de la comunicación, o sea, vamos a decir, el ser humano es, o desde la perspectiva del ser cultural, el ser humano es un ser que se comunica y define, ¿verdad?, un modo de vida. Si yo lo estoy pensando en términos conceptuales, se refiere a la lógica de la exposición, a la forma del lenguaje, al código del discurso, ya eso lo dije, y en términos de claridad, la comprensión del código o lenguaje utilizado. Si yo tengo en cuenta esos tres elementos, entonces yo diría que la IAP requiere el estudio de la cultura en la cual se inserta el objeto de investigación. O sea, no hay estudio de IAP sin un estudio de la cultura. Ya, o que estoy diciendo cultura, la historia está incluida ahí, ¿verdad? O sea, la historia es cultura, la historia de la cultura. Implica, y cultura es también los hechos económicos y los hechos políticos. Implica superar las diferencias de representación de los símbolos, los discursos, los conocimientos y los códigos de los actores. Si pasamos a otra dimensión, a la dimensión, por ejemplo, del social, en términos de cómo se organiza, el ser humano se organiza de diversas formas, ¿ya? Como sistema, como modo de producción, como lo queramos decir. Pudiéramos pensar, y esto puede sonar bastante distante, porque yo relaciono eso con deseos y motivación. ¿Ya? Y claro, porque es que al ser humano tú no le puedes quitar el alma, porque no deja de ser el ser humano. Al ser humano no le puedes quitar el corazón, o sea, a la sociedad tampoco le puedes quitar el alma y el corazón, ¿verdad? Porque de todas maneras somos seres racionales. Pero aquí viene un punto, sí, pensamos bajo deseos, motivaciones, intereses, y subyacen allí, pero cuando mi deseo choca con el deseo del otro y me encuentro con la realidad, entonces surge, ¿verdad?, la lógica. ¿Verdad? Se refiere a la lógica entonces del pensamiento, al tipo de intereses, porque tú dices, lo que te conviene a ti, pensemos desde Marx, incluso pensemos en el concepto de plusvalía. Entonces el uno dirá, no, pero es que es ganancia, el otro dice, no, pero es que es explotación. O sea, está pensando cada uno a partir, ¿verdad?, de su motivación. Y eso me permite entonces indagar sobre la teoría del valor. Entonces, realmente, cuando yo digo que algo tiene valor, ¿qué es lo que le da valor? O sea, que realmente allí a la lógica no se vaya a confundir con que yo estoy planteando una negación digamos, de la racionalidad por el deseo y la motivación, es cuando chocan todas esas motivaciones y deseos, o sea, lo que subyace en un contexto, ¿verdad?, social. Entonces surge por necesidad el tema también racional, o sea, que nosotros no solamente somos racionales porque nacimos con la capacidad de pensar, sino porque también nacimos con la capacidad de argumentar, de defender nuestras posiciones dentro de un contexto. Entonces, vamos a hablar que esa lógica se refiere a la lógica del pensamiento, al tipo de las inferencias utilizadas, y en términos de coherencia, de lógica, de entender la estructura, la relación entre las partes del objeto de estudio. A ver, planteemos cómo se traduce eso en la IAP. En la IAP se traduce como que la construcción lógica es un proceso social. Ojo con eso. Y no es constructivismo, ¿eh? No es constructivismo. Alguien podría decir, no, lo dialógico realmente es constructivismo. Fundado en las motivaciones y deseos de sus actores. Cada actor le da un orden distinto a la realidad social. De tal manera que el conocimiento no depende solo de procesos cognitivos, sino de las características sentipensantes de los actores. O sea, hay una, digamos, un reconocimiento al tema también de los sentipensantes de Falbor. O sea, cada actor le da un orden, porque cada actor tiene su racionalidad, cada actor tiene sus motivaciones. Así que el enfrentar todas esas motivaciones, ¿ya? Que no es solamente enfrentar racionalidades de lo cognitivo, o sea, desde los métodos de pensamiento, sino desde lo que subyace a esos métodos. Eso que Falborda dice que es sentir pensante, y, vamos a decir, es la dimensión social del pensamiento. O sea, en otras palabras, siempre en la IAP
hay una dimensión social, no solamente la dimensión cognitiva, la dimensión cognoscitiva, la dimensión del contexto, ¿verdad? Sino la dimensión sociológica del conocimiento. O sea que de alguna manera, si hay que hablar de sociología del conocimiento, tenemos que reconocer que la IAP le hace enorme aporte, o sea, a la sociología del conocimiento. El sentido común, otro elemento. El sentido común, ¿con qué podemos también ligarlo? Hombre, con el ser económico, porque es un ser que transforma, que busca, que se adapta, ¿verdad?, al mundo, buscando, ¿verdad?, un confort, una comodidad, una satisfacción de necesidad. La lógica que relaciona es, digamos, la lógica metodológica, y parece redundante, ¿ya? Porque toda metodología es lógica, pero no toda lógica es metodológica, ¿ya? Se refiere a la lógica en uso, a los pasos para llegar al conocimiento, argumentos para corroborar o demostrar. En este caso, pensando por demostrar, como demostrar el diseño, los ejemplos, los procesos seguidos a la construcción conceptual o científica. ¿Cómo esto se traduce en IAP? Que la IAP reivindica el sentido común. ¿Bien? A ver, el sentido común es cuestionado regularmente desde las formas tradicionales de ciencia de tipo analítico. O sea, bueno, que tú creas una cosa o que todo el mundo crea eso no significa que eso sea, es creencia. Eso es doxa. No. En este caso, la IAP reivindica sentido común como racionalidad científica, pues los actores tratan de ver el otro lado de las cosas para ver cuál es necesario transformar, lo que implica que el conocimiento tiene una dimensión económica en la cual la demostración no es un ejercicio lógico. A ver, o sea, no es un ejercicio solamente de contemplación de las cosas, sino un ajuste de las cosas a la representación de la persona. A ver, sentido común. Sentido común. Todos fuimos testigos de una pandemia. Cuando la gente moría, lo veía morir en las calles caminando, ¿verdad?, por hipoxia. Lo veía usted morir en sus casas, ¿verdad?, asfixiado, o lo veía morir entubado o intubado en una clínica o un hospital. Sentido común. Eso es sentido común. Esto no es ciencia, es sentido común. O sea, si yo veo que los indigentes, o sea, no morían, ¿verdad? A ver, y en las cárceles morían masivamente, en la cárcel la gente no moría. O sea, había muerte muy poco, además, que yo sepa, no había reportes de eso. Con todo el hacinamiento, ¿verdad?, carcelario y todo lo demás. O sea, no le hace falta, como decimos aquí en el Caribe colombiano, una pata a eso, ¿ya? Eso es sentido común. Y el sentido común es, o sea, perdemos el sentido común, es lo que la primera forma o la forma más sencilla de conocimiento del ser humano, y de pensar del ser humano, es el sentido común. Es el punto de partida para pensar otros niveles de pensamiento. La reflexión, bueno, ya podemos pensarlo, asociarlo con ese componente antropológico, el tipo psicológico, ¿ya? Podemos pensar en la lógica del descubrimiento, en el manejo, ¿verdad?, de las evidencias empíricas a favor del discurso, ¿ya? Podemos pensar en términos de puesta a prueba o replicar los procedimientos o dar a conocer la evidencia. En la IAP, el conocimiento más que un producto de elaboración filosófica se genera por la reflexión, digamos, psicológica de los actores, ya que se corrobora no solo relacionando los conceptos con las cosas, sino con el significado o el sentido de los otros actores frente al objeto, digamos, de investigación. O sea, no, aquí pudiéramos también decir, bueno, esto suena a constructivismo, ¿verdad? No es, no es tanto, a ver, la psicología no la podemos separar, el componente psicológico, de los procesos de pensamiento, de los métodos de pensamiento, ¿ya? Y del conocimiento como tal. Está ligado ahí, ¿ya? A ver, pensemos, aunque el contexto es psiquiatría, pero no más, ponle a la psiquiatría una condición social para que veas que no es tan individual el hecho. Lo que oculta, ¿verdad? Un actor, yo, bueno, para plantearlo con un ejemplo, con IAP, una de las aplicaciones se hizo con adictos indigentes.
¿Ya? ¿Y qué encontramos? Los adictos indigentes fueron rechazados, o sea, no había un solo adicto indigente en el hogar de Paso, hermano de la calle en Barranquilla, de más de 100, en una investigación que duró 5 años, que no hubiera sido maltratado. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo el maltrato, verdad? Y cuando hablamos de maltrato, estamos hablando de familia, entonces estamos hablando de un componente sociológico también. O sea, ¿cómo detrás del consumo de droga hay algo más? Ahí ustedes, allí, ¿verdad? Entra la dimensión psicológica y si tú quieres psiquiátrica, ahí estamos hablando, bueno, qué sentido también tiene, ¿verdad? La droga, o sea, ¿por qué la droga? O sea, que con ellos, o sea, ¿por qué llegaron a la droga y no a otras formas, ¿verdad? De comportamiento. Bien, saber previo, ya, inevitablemente, ¿verdad? Tanto el investigador como el sujeto objeto de investigación, sujeto objeto de investigación también lo tiene. Pero somos también seres biológicos, determinados por el ambiente o el contexto. Somos, ahora, que nos podemos desprender, claro que sí, no necesariamente. A ver, somos tan seres biológicos que nuestra forma de caminar, estoy recordando a otro sociólogo, David Sánchez Gurriao, de la manera de caminar de lo que llamamos costeños y cayacos es diferente, ¿cierto? Ya, o sea, la manera de caminar. O sea, no es la misma cosa acostumbrarse a caminar en el plano que acostumbrarse a caminar en, ¿verdad? En, en un relieve diferente, en alto, ¿verdad? En topografías, ¿verdad? Quebradas, subiendo. El frío, ¿verdad? Abrir, mire esto, eso hace parte de toda la especulación allá en la depresión opositora, abrir mucho la boca, ¿verdad? Nosotros pues, estamos en el trópico, ¿verdad? Muy, o sea, muy acalorados, no tenemos gran problema de abrir la boca, pero abrir la boca, ¿verdad? En lugares fríos ya implica algo diferente. Entonces, la altura de la voz, el tono de la voz. Todo ese tipo de cosas implica, ahora, estas son cosas muy naturalísticas, pero son sociológicas, tan sociológicas como que tú, ¿verdad? Observas que cuando la gente entra a un ascensor se calla y se calla regularmente porque se viola el espacio extraconsciente. Entonces, ahí hay una condición, ¿verdad? También biológica y contextual del conocimiento. En la IAP el conocimiento es un proceso de aprendizaje de los actores frente a su contexto como una relación directa o biológica. Entonces, la descripción, interpretación y comprensión de la realidad se asocia con la credibilidad de quienes participan en la investigación. Desde la perspectiva de los intereses, ¿verdad? Podemos pensar, bueno, interés y moral, moral e interés, normas y leyes. Nosotros, no hay una sociedad, no existe ninguna sociedad en el mundo. Es que ni siquiera las que consideramos anómicos, ya que no tengan normas, porque aún los delincuentes, las pandillas y todo, ¿verdad? Que se sale, entre comillas, del sistema, los contraculturales, entre ellos tienen unas normas. Ahora, que renuncian a las normas de la sociedad total, bueno, sí, ¿ya? Pero eso quiere decir que el hombre, de alguna manera, el ser humano es un ser social, es un ser moral en todos los momentos. Eso quiere decir que hay una lógica valorativa de acuerdo a los propósitos y metas de cada grupo, ¿cierto? Y que hay una credibilidad en términos de confianza en el proceso, resultados y actores de conocimiento para utilizarlo, digamos, nuevamente. Dice, no, aquí guardar el secreto, ¿verdad? No funciona. Ya, ese es un elemento, ¿verdad? Moral. Aquí, en este grupo no hay secreto. O en este grupo hay secreto porque si no, te mueres. Hay una regla de juego ahí. En la IAP se supera la neutralidad valorativa, en cuanto a que cada actor tiene su propio interés. Así que todo conocimiento y sus productos benefician o perjudican a alguien. La validez adquiere un carácter moral. Validez, carácter moral. O sea, si pensamos desde Conte, o sea, eso es un disparate. O sea, ¿cómo va a tener así? Lo que se quiere evitar es la especulación filosófica, valorativa, espiritual, cristiana, ¿verdad? Entonces, lo, la validez sería neutra. Pues fíjate, cada actor, sin embargo, cada actor confía en la forma como los otros perciben el objeto, ¿no? Eh, en ese sentido, ¿verdad? Y la validez en la investigación, en la IAP, también depende de, no, esa persona que me lo dijo, es que él fue testigo, es que fue anciano,
él es el anciano, él, bueno, ahí estás confiando, ¿ya? No sabemos realmente si hay verdad o no allí. O sea, a ver, vamos a plantearlo de esta manera. ¿Cómo sé yo si Jorge Villarreal Torres, que me habla de Genoveva Buendía con el tema de Benco, me está diciendo la verdad? Porque, ¿cómo sé yo que él no se lo inventó? Ah, pero es que él me dijo que Genoveva tenía un hijo que se llamaba Churumbela, entonces busqué a Churumbela, que era un anciano, y hablé con Churumbela, le hablé del tema, y Churumbela me dice, sí, mi mamá decía esto. Entonces, mira, está, el tema de la confiabilidad es importante, ¿verdad? En la IAP. La perspectiva, ya pensémoslo en términos políticos, ¿no? Se rige de acuerdo a su posición dentro de un grupo, ¿verdad? ¿De qué lado estás? ¿Ya? O sea, ¿qué tan distante estás de? La práctica, digamos, la racionalidad práctica, la lógica del uso, la aplicabilidad, la puesta en escena del discurso, puede decir, bueno, sí, este, tú no estás de acuerdo con toda esta tecnología de la información y la comunicación porque es alienatoria, pero es que si no la utilizas te quedas por fuera del sistema, así que te toca entrar, ¿ya? Entonces, aquí la utilidad, digamos, son los beneficios del conocimiento, uso y aplicación de ese conocimiento. En la IAP se entiende la percepción del objeto de investigación desde la ubicación de los actores frente a esto. Se trata de un asunto político, ¿no? Cuya validez se centra en la utilidad del objeto para cada actor. O sea, es muy posible que lo que quiera esté pensando hacer el investigador no le interese en parte de la investigación. Y lo que voy a decir es horrible porque también, bueno, lo dije públicamente en un escenario, ahí estaba, por cierto, Adolfo Meisel en ese evento, se hizo en la Universidad del Norte, por cierto, y obviamente estaba Falborda, bueno, Falborda me miró así como extrañado, y yo incluso hasta publiqué un artículo sobre eso, ¿ya? Porque las ideas de ordenamiento territorial allá en la depresión Momposina, o sea, que debieron haberse potenciado con todo el trabajo, ¿verdad?, de historia doble de la costa de Palborda, lo que siguió ahí donde participé yo en Incidencia de la provincia, los foros que hicimos en Monpós, en el Banco, en Magangué, en San Marcos, Sucre, en Cincelejo, todo eso. Después se trasladó el tema a Barranquilla. Bueno, de hecho, Falborda fue constituyente, allá llevó, ¿verdad?, el tema. O sea, pero pensando en la depresión momposina, que ese, digamos, el laboratorio donde sale la idea, ya, de reordenamiento territorial, y mire, la gran parte de la población, yo soy de la depresión momposina, tengo contacto con ellos, y eso no se ha dinamizado. O sea, ¿qué pasó allí? O sea, es la pregunta, o sea, ¿qué pasó allí en ese contexto? Entonces, recordemos que la IAP se valida en la aplicación, ¿verdad? Entonces, si es verdad, entre comillas, verdad científica, es porque es útil también, ¿ya? Porque resuelve problemas. O sea, recordemos la undécima tesis, ¿verdad?, de Marx, sobre Fourier, ¿ya? O sea, es orgánico, ¿verdad? Pero resulta que pareciera que la gente no le interesara, y entonces, bueno, y ese interés está en la dimensión política, ¿verdad?, de la racionalidad, y para eso le estamos llamando racionalidad práctica. Parece que está lejos de lo que ha ocurrido. Yo escribí un artículo sobre algo así, la depresión oncocina o el proceso de regionalización después de Falborda, o sea, relatando todo eso. Ahí hay un elemento para estudiar. Y hay un componente de la racionalidad que es la octava racionalidad, la racionalidad trascendente, que es como la lógica del sentido entreverado en el discurso. Y yo diría que lo podemos asociar incluso con la ignorancia, como eso que está oculto allí, ¿verdad? Y que tiene que ver con esa búsqueda de sentido, con ese sentido inconsciente, o sea, que subyace. Eh, y que estaría también, pues, desde la perspectiva de la validez como, o sea, la validez como sentido, ¿no? Como satisfacción con el conocimiento obtenido. Es importantísimo porque para que la comunidad no solamente se involucre, sino se comprometa, o sea, no es desde afuera, sino desde adentro, ¿ya? Sobre todo los círculos de equipo de trabajo de IAP
tiene que haber una motivación, o sea, que lo atrae. A ver, yo no sé si la motivación de Álvaro Mier Guerra es que él desciende de José Fernando de Mier y Guerra, ¿verdad? Y, bueno, pues, ya eh, yo pienso que quizás no por la formación, porque Álvaro Mier fue mi profesor de bachillerato en el Banco Magdalena, ¿ya? Yo sabía de su formación, ¿verdad? En las ciencias sociales y de su interés especial en el tema del folclore. Entonces, hay una identidad, vamos a decir, de tipo ideológica, de pronto no era una cuestión tan personal en cuanto a sus raíces familiares. Pero ahí está, eso es lo que nos permite, digamos, entender o sea, para qué sentido tiene la participación en los trabajos de IAP. En la IAP, desde el enfoque dialógico, el mayor reto es de carácter espiritual. Esto suena bien extraño, ¿no? Porque se debería ser de carácter material, es de carácter espiritual, pues es necesario trascender las racionalidades. En otras palabras, como digo, una racionalidad profunda, la racionalidad. Es más, Falborda se acercó bastante a eso con el tema del carácter dejado. Ahora terminamos con eso. O sea, el dejado tiene toda una filosofía, ¿ya? Es como, bueno, como estoy en Valledupar, siempre pienso en vallenato y en Diomedes Díaz. Aquí hay personas que me hablan de la filosofía de Diomedes Díaz y yo pues, me quedo pensando filosofía de Diomedes Díaz. Y entonces veo la canción La Plata y veo la canción La Caja Negra de Enrique Díaz y encuentro que hay todo una filosofía, ¿verdad? Hay un modo de ser. Estamos hablando del modo de ser riano, el modo de ser, ¿verdad? La cultura anfibia. Estamos hablando de acá, de otra, cómo de ser, que subyace, o sea, que entonces hay algo que está más allá y eso nos abre todo un campo de investigación, por ejemplo, qué tan flojos somos los costeños y el estereotipo es que los costeños somos flojos, ¿sí? ¿Somos flojos o tenemos otra lectura, ¿verdad? De la realidad social. Estos beneficios entonces se encuentran en la identidad de los actores que es necesario develar en medio de la diferencia de racionalidades entre estos. Es decir, estamos frente a elementos de conocimiento que subyacen, ¿ya? Entonces, la IAP es casi como la asociación libre que utiliza el psicoanalista, ¿ya? Y la IAP, como tipo de investigación, sería, como técnica de investigación, sería una manera de asociación libre, pero ya no de individuos, sino de contexto para entrar a esas latencias, ya, por ejemplo, a la latencia del dejado y con eso termino la exposición, o sea, cómo se aplica o cómo he aplicado esta racionalidad dialógica, por lo menos durante 20 años. Aquí voy a citar dos trabajos que tienen una diferencia de 18 años entre uno y otro, uno hecho en la Universidad del Norte, una maestría, la maestría de desarrollo social, dirigir la tesis. Lo hizo, curiosamente, Fanny Ortega, se llama la autora, una ingeniera de sistema, ¿ya? En 1997. Y el otro trabajo lo hicieron unos sociólogos, ¿ya? Nadis Carpintero, ¿verdad? Y Posada, Gavis Posada, en la Universidad del Atlántico en 2015, que fue su trabajo para dar el título de sociólogo. Miren, comparado, comparado dos trabajos, dos investigaciones, hecho una en un lugar, no voy a decir cómo le llaman, cómo es el otro nombre, porque suena muy vulgar. En Soledad se llamaba, y digo se llamaba porque por ahí ya hay una vía, borró la población. Ellos eran habitantes desplazados de la violencia de las masacres de la Hacienda Grande de Santa Marta, estaban varias poblaciones palafíticas y llegaron allá a Soledad, ¿ya? Y por el que eran pescadores querían estar cerca del caño, cerca del río, bueno, por eso el asentamiento. Mira todo lo que hay que estudiar ahí en esa parte. Pero eran rianos, ¿verdad? Eran anfibios también, ¿verdad? De una manera vivían, y no porque cultivaran, eran anfibios, no pescaban, pero también vendían, ¿ya? En las poblaciones cercanas. Entonces, ok, en 1997 Fanny Ortega fue la primera. Después vino, ¿verdad? Carpintero y Posada también bajo la dirección mía, con, con la diferencia. Con una población del Magdalena, eso pertenece al municipio Sitio Nuevo, frente a
Palermo allá en Barranquilla. Palermo parece Barranquilla, está después del puente, ¿verdad? Ahí al comienzo de la vía Isla Parque Salamanca, y está al lado del Caño Clarín. Ahí hice mi tesis doctoral, 5 años estuve ahí, 7 realmente, pero 5 años de investigación. Entonces, vamos a mirar ese carácter dejado en esas dos investigaciones. Ahora, resulta que ¿por qué las dos investigaciones? ¿Por qué esos dos lugares? Porque es que los habitantes de Villa Clarín procedían de los mismos lugares y llegaron en la misma época que los que llegaron a Soledad. Era una muy buena oportunidad para hacer el estudio, ¿verdad? Y comparar, a ver qué tanta validez pudiera haber en lo que encontramos. Obviamente la investigación no fue sobre carácter dejado. Carácter dejado fue uno de los elementos, ¿verdad?, de la investigación. Era para generar, aplicar una, una apuesta de programa de desarrollo o de transformación, así se le llama incluso de transformación, llamado un hoy allá en Italia, en África, y que aquí se tradujo como unido, como uniendo nuestras, bueno, yo lo traduje como unido, pero aquí en Colombia la entidad que propiciaba eso lo tradujo como unido, yo lo convertí en una sigla, ¿no?, uniendo nuestra iniciativa Dones y Oportunidades Sociales. Y se aplicó unido con una versión de IAP. O sea, a ver, yo, digamos, adquirí la formación para aplicar UMOJA aquí en Colombia, ya a través de una inglesa que capacitaba las aplicaciones también allá en África. Pero resulta que ellos lo hacían con una, entre comillas, metodología llamada PET, como una especie de planeación participativa. Y yo dije, pero acá la podemos hacer con IAP. Entonces lo que hice fue convertir unidos, ya, un Moya, a través de una metodología, ¿verdad? Con base en la concesión de desarrollo y potencial humano, de eso hablaríamos, eso surgió en la Universidad del Norte. Yo tengo un grupo de investigación que tiene todos esos años, del año 94 a la fecha, y trabaja con el método dialógico, y en este caso lo que se hizo fue aplicar IAP en Villa Clarín. De las racionalidades, la conceptual, la pobreza se define alrededor de lo que se tiene. O sea, ¿cómo definen pobreza ellos? ¿Ya? No se elabora conceptualmente o abstracto. Su definición es restringida y concreta a partir de los resultados visibles o inmediatos, no de sus posibles factores causales no visibles inmediatos. ¿Qué reflexión? Por consecuencia, no reconocen su pobreza. O sea, no reconocen que son pobres. Hay una negación de la pobreza para la mayoría de ellos. Eh, por eso definen la pobreza como no tener casa, no tener que comer, no tener electrodomésticos. No se creen pobres porque tienen algunas cosas, así se dan de manera percance. Dentro de la racionalidad lógica, ese dejado tiene un razonamiento predominantemente inductivo, con base a la experiencia y a la tradición. Negación del cambio, producto de la raza. O sea, ¿no? Se vive, o sea, es más, si se le dan las oportunidades para que ellos, yo lo hice con jóvenes tratando de que estudiaran después del bachillerato, que se ingresaran a la universidad, no, una resistencia. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque entre comillas, lo pragmático, lo seguro es vender en el mercado o ser cotero, ¿verdad? Ahí en el puerto de Palermo. Tiene que ver mucho con la muerte de un colega nuestro, eh, eh, Correa de Andrés, Alfredo Correa de Andrés, que también trabajaba con, por cierto, trabajamos juntos en la Universidad del Norte para ese tiempo, para el año 94 trabajamos juntos, 94, 98. En consecuencia, no creen poder, no creen poder. Vamos a hablar de que el dejado, lo que otros dicen, padece de una desesperanza aprendida. Por eso, sé pobre porque se nació pobre, o por la suerte, o porque así lo quiso Dios. Piensan que son católicos, bueno, por ejemplo, porque van a misa. ¿Ya? O sea, es la manera como realmente este, piensan ellos. Desde una racionalidad lógica, no se priorizan las necesidades. ¿Ya? Poca valoración del esfuerzo adicional para obtener un beneficio futuro. Yo le, yo les regalaba, les donaba. Me gasté 60 millones de pesos porque estaba haciendo mi tesis doctoral ahí, pues, les daba gallina, le daba huevos, le daba cerdo, semillas, conejos. Entonces, bueno, vamos a entender, vamos a tratar, y dentro de un modelo de tipo asociativista. Entonces, hay poca valoración del esfuerzo adicional.
y allí se gastaron cantidades de platas de otros recursos, con Magdalena, una piscina de peces, toda esa plata se perdió, el SENA también perdió para criaderos de peces, poca valoración del esfuerzo adicional para obtener un beneficio futuro. O sea, es mejor lo presente ya, porque tú me des ahora, me des a partir de la disciplina, ¿verdad? Y sacrificio del presente, o sea, cuentas el hoy, cuentas lo inmediato, ya mañana no existe. ¿Para qué? No hay seguridad de que lo vaya a tener. Frente a esa incertidumbre del futuro, entonces se evita el riesgo, ¿ya? Entonces se reproduce la pobreza culturalmente. En consecuencia, no se planifica, vive en el límite de la supervivencia, eh, se hace el mínimo esfuerzo y se espera el máximo beneficio. Yo recuerdo a David Ernesto Peña, que es coautor también de la insurgencia de las provincias, que en algún momento definió el carácter de Jao así. Él utilizaba otro concepto, es el autor de Los Boga de Monpós, presidente, ¿verdad? En su momento de la Academia de Historia de Monpós, ¿verdad? David fue un buen amigo. Y él hablaba de la parsimonia, del dejado como parsimonia, un sentido de parsimonia. Ya, y recordemos el tema del, pero bueno, eso tiene otras connotaciones, el de la tortuga, porque bueno, porque es anfibio también y porque es lento, porque vive, o sea, la seguridad del presente. O sea, no arriesguémonos porque no sabemos si realmente puede aplicar para ello la movilidad social vertical. Por eso piensan que si sus padres sobrevivieron, ellos también pueden hacerlo. Si funcionó antes, también ahora. Si se puede ir a trabajar enfermo, tienen salud. Si se tiene casa, no son pobres como los otros. Si se consigue ingresos trabajando en cualquier cosa, la educación no sirve de mucho. Ya, si se consigue para vivir, ¿por qué trabajar más? Un señor me lo dijo una vez, me dijo, yo le decía, pero no te lleves el niño, ¿verdad? No lo saques de la escuela y no te lo lleves a pescar. Y me dice, mire, yo me lo llevo a pescar, ¿ya? Bueno, ahí sirve de algo, comemos de eso, ¿verdad? Me ayuda la comida. Pero resulta que, ya, yo soy cotero allá en el mercado, o sea, bracero, o sea, cargador de cargo y descarga, o aquí en el puerto, y resulta que los que trabajan conmigo son bachilleres, o sea, yo para qué voy a querer que mi hijo sea bachiller si ya yo me gano 20.000 pesos y eso es lo que ganan los bachilleres también en el puerto. O sea, frente a eso, no te digo que no, o sea, que no se pueda, ¿verdad?, entrar a establecer un diálogo y bien largo, ¿verdad? Los procesos de investigación a supervivencia son extremadamente largos. Y por último, ¿verdad? O bueno, otro elemento de esa racionalidad en términos nociológicos, está el contentamiento con poco, en consecuencia se piensa que el trabajo es un mal necesario y, y no se proyectan. Desde el punto de vista ontológico, diríamos, hay una apatía, perdón la expresión, ¿verdad?, social, poca participación. La participación es más entre ellos, ¿no? A menos que sea por cuestiones folclóricas o bailes, otras cosas, ¿ya? O sea, no se asocian, no les gusta asociarse. Con todo la tradición comunitarista, por ejemplo, que nos planteaba Orlando Falborda allá en la depresión, vamos a decir que hay una asociatividad mecánica, sonaría un poquito durkheimiano el asunto, para faenas de pesca, estamos juntos porque nos protegemos de alguna manera, nos intercambiamos alguna cosa, pero no en términos asociativos, ya incluso, bueno, ya habría que diferenciar lo cooperativo y lo asociativo allí, en términos de generar unidades de negocio juntos, no lo hace. Son individualistas, son solidarios solamente en caso de emergencia, ¿sí? Ahí sí son solidarios, pero no realmente como una manera ¿verdad? Como un estilo de vida, como un modo de vida, no. En términos evaluativos, hay una carencia de valores, perdón la expresión, de progreso, ¿ya? O sea, de desarrollo en términos de mejor condiciones de vida, hacemos como condiciones de vida y calidad de vida. En consecuencia, se hace un cálculo del esfuerzo en la que se prefieren ganancias inmediatas frente al bienestar futuro y se tiene propensión al consumo. Por eso se externaliza el cambio, ¿no? Piensa que el desarrollo viene de fuera. ¿De quién me trae? Le dice uno, depende del otro, del Estado, ya el papá Estado, de la empresa, de la ONG, sobre todo de las ONGs, ¿ya? Que son
que promueven el asistencialismo. O sea, el asistencialismo es algo que reproduce el carácter dejado, ¿ya? En estas poblaciones antes campesinas, pescadores, hoy urbanos. En la racionalidad práctica hay una falta de disciplina, a consecuencia, en consecuencia no hay, no se asume el compromiso, no hay responsabilidad, por eso la valoración positiva de la informalidad económica o el rebusque, ¿ya? No hay ahorro, ¿ya? Hay mucho riesgo de corrupción. Eh, para terminar, diría que esto suena duro, pero la racionalidad trascendencia, un temor por un lado y una indolencia social por el otro y están ligados. Se piensa que ser libre es poder hacer lo que se quiere, cuyo límite es el temor del otro. Ese es un concepto más o menos de libertad. Por eso no se distingue entre derechos y deberes. Bueno, este es, digamos, la perspectiva del dejado donde se aplica, podemos estar de acuerdo o desacuerdo con lo planteado, donde se aplica el sistema de racionalidades dialógicas dentro de un enfoque de eh, investigación, acción participativa. Bueno, muchas gracias.